Amados amigos televidentes, amados hermanos televidentes, que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo repose sobre ti y sobre tu familia en este día. Que el Señor te bendiga y bendiga tu hogar. Son los deseos, como siempre, de tu hermana Nelly de la Cruz. Hoy tenemos, como siempre, los invitados especiales que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, los cuales están especializados en sanidad, salvación, fortaleza y liberación para tu alma. Hoy es día de fortaleza para ti. Hoy es día de salvación para ti. Hoy es el día que el Señor ha creado para ayudarte a ti. Ven a Él. Te damos las gracias por permitirnos entrar hasta tu hogar con el mensaje de la palabra. Gracias, hermanos. Gracias, amigos. Que la paz del Señor esté contigo. Esta es tu hermana Nelly, que te dice: siéntate, relájate y escucha palabra de vida, palabra de Dios. Si tienes una petición, ponla en la mano del Señor. Vamos a hacer una oración para que el Señor se glorifique en este día. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en ese nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por esos amigos que están mirando esta programación. Gracias por esos hermanos que están mirando esta programación. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que les bendiga ahí donde ellos están. Le dé una bendición especial en este día, Señor. Conteste las peticiones de sus corazones si son de acuerdo al tuyo, Señor amado Dios de misericordia. Gracias te doy por ellos, Señor amado Dios Santo Cordero. Padre, yo vengo para que tú crezcas, Señor amado. Úsame como un canal de bendición en tu casa, Señor, y donde quiera que estemos, Señor amado, donde quiera que este evangelio sea predicado, Señor, a través de esta tu sierva, Señor. Úsame como un vaso de honra, como un canal de bendición, Señor, para salvar, libertar, Señor. Tú haces la obra, Padre de misericordia. Oh Padre de misericordia, yo te pido en este momento que comience a ministrar, Espíritu Santo. Te doy la bienvenida a este lugar, a nuestros corazones, Señor amado Dios de misericordia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Padre de misericordia. Padre, yo me encargo de darte gloria, de darte honra, de darte magnificencia, Señor amado Dios de misericordia, y te pido, Señor, que haga con tu palabra lo que tú le enviaste a hacer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amigos y hermanos, hoy es un día maravilloso que el Señor ha creado. Y hoy es un día en el cual tú vas a aprender algo más acerca de la palabra de Dios y la fe en Dios, para que tú sepas en quién tienes que poner tu fe, arraigar tu fe en Dios, en el Dios del cielo, el cual hizo los cielos y la tierra. Porque son muchas las personas que todavía no se han dado de cuenta en quién es que tienen que poner su verdadera fe, en quién es que tienen que confiar verdaderamente. Cuando todo se termine, el Dios del cielo continuará. Cuando todo ya no exista más, el Dios del cielo siempre va a existir. Cuando nadie pueda ayudarte, el Dios del cielo puede ayudarte. Amén. Y vamos a estar leyendo en el libro de los Romanos, capítulo 1 y verso 17 hasta el 25, y después vamos a explicar esa parte, y después vamos a entrar en el 26 en adelante, si nos da el tiempo. Si no nos da el tiempo hoy, vamos a continuar el mensaje. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque
En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la verdad, la gloria de Dios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Haz con ella lo que tú tienes que hacer. Edifica, Señor, redarguye de pecado, de justicia, de juicio. Salva, sana y liberta, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Aleluya. La Biblia es clara y nos enseña por qué el hombre está en la situación la cual se encuentra en este tiempo. ¿Por qué las personas están de un lado para otro, de aquí para allá, haciendo y deshaciendo cosas que no convienen? La Biblia es clara y nos enseña que la Escritura nos explica de que todo lo que Dios hizo está revelado delante de nuestros ojos. A través de la creación de Dios, nosotros podemos entender, nosotros podemos ver a Dios. Dios se manifiesta a través de su creación. Dios se manifiesta cuando nosotros miramos esa vegetación,
Cuando nosotros miramos esos árboles, cuando nosotros vemos cómo Dios hizo al hombre, que puede hablar, que puede respirar, que puede hacer y razonar algunos. Porque hay muchos que no quieren razonar. Pueden, pero no quieren razonar porque el corazón está entenebrecido. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera con la convicción de lo que no se ve. Estar seguro de que Dios existe, de que Dios es justo. La Biblia nos dice, también en el libro de los Romanos, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por la fe viene la justificación. Por la fe nosotros tenemos paz para con Dios. A través de ese sacrificio que hizo Jesucristo. A través de esa muerte y esa resurrección. A través de esa sangre que derramó en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo creemos y a través de que nosotros creemos en Jesucristo, que fue enviado por Dios a esta tierra, el cual vino para salvarnos, para volver a unirnos con Dios, porque el hombre estaba separado de Dios. Y Jesucristo quiso volver a unirnos con Dios, a volver a enlazarnos con Dios, a volver a acercarnos a Dios. Y eso es por fe. ¿Qué quiere decir? Se los voy a repetir muchas veces y tú me vas a oír repitiendo esto. Fe es la certeza de lo que se espera con la convicción de lo que no se ve. La justicia de Dios revelada por fe y para fe, dice. Por eso también nos dice que el justo por fe vivirá. El que ya está justificado por la sangre del Cordero, por fe vivimos. ¿Qué quiere decir? Por creer en Dios, por creer en Jesús, por creer en aquel que fue enviado, nosotros viviremos. Cuando dice vivir, cuando Dios habla de que nosotros vivimos, quiere decir que nosotros estamos cerca de Él, cerca de Dios. Porque la muerte física para Dios no es tan importante. Es importante, pero no tan importante como la muerte espiritual. Porque la muerte física pasa en un segundo. Y si tú estás cerca de Dios, si tú estás vivo espiritualmente, si tú estás viva espiritualmente, el día de que el aliento de vida salga de ti, déjame decirte que tú puedes pasar con el Señor. Pero si tú estás muerto, que quiere decir separado de Dios, y viene la muerte física, ese aliento de vida sale de ti, déjame decirte que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por fe nosotros creemos. La Biblia es clara y dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No engendrado por carne, ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino por medio de Dios. Y por eso,
como nosotros creemos y creímos, y si tú has creído y crees en el Señor Jesucristo, quiere decir que tú le obedeces, que tú haces lo que el Señor quiera que tú hagas. Lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no le haces daño, tú no andas calumniando a tu prójimo, tú no andas hablando de tu prójimo, tú no le tiendes trampa a tu prójimo, tú no haces nada indebido para tu prójimo porque no lo quiere para ti. Por eso es que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Asimismo, lo que tú no quieres que se te haga a ti, tú no se lo haces a aquel que está a tu lado, a tu alrededor, tu prójimo, aquel que puede estar contigo, aquel, aunque tú no lo conozcas, es creado por Dios. Es parte de la creación de Dios. Y máximamente cuando viene al camino del Señor, que he engendrado, gloria al Señor, y pasa a ser hijo de Dios. Ay, van a decir mucho. ¿Cómo que hijo de Dios? Oye, no todos somos hijos de Dios, pero sí todos somos creados por Dios. Somos su criatura, porque Él nos creó con sus propias manos. Dice la Biblia que Dios tomó del polvo de la tierra, y cuando toma del polvo de la tierra, hace al hombre. Y después de que hace al hombre, lo hace de barro, lo hace un muñeco de barro. Dice que sopló en su nariz aliento de vida. ¿Te das de cuenta? Nosotros vivimos porque Dios nos dio ese aliento de vida. Nos creó. Pero pasamos a ser hijos cuando nosotros recibimos a Jesucristo, cuando nosotros le creemos. No decir solamente yo creo, porque cualquiera puede decir yo creo. Creo conlleva a algo más. El creer conlleva a tener fe, a estar convencido de que Dios existe, de que Dios es tu Padre, de que Dios fue que te creó y que tú eres su hijo o su hija. Vamos a mirar en el libro de San Juan. San Juan 1 y verso 11, para que tú veas que solamente los hijos de Dios son los que han creído, pero de verdad, no que yo digo yo creo y me pongo a hacer lo que me da la gana. No, así no trabaja esto, así no funciona tampoco. San Juan capítulo 1 y verso 11 dice así: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, más, el verso 12, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? A todos los que les recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a seguir en el verso 13 que dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Entendiste esto? Que no todos somos hijos de Dios, sino todos aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre. Si tú crees en su nombre, tú le sirves. Si tú crees en su nombre, tú le alabas, tú le glorificas, tú a Él es que le rinde pleitesía. No a cualquiera. Porque hay un solo Dios verdadero, de Dios verdadero. Hay un solo Dios que creó todas las cosas. Lo demás
es creado por Él. Todo lo que viene, los hombres son creados por Dios y todo lo que existe es creado por Dios. Por eso es que la Biblia nos habla de que a través de su creación nosotros vemos a Dios. Dios se revela a través de su creación. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué quiere decir? Que la ira de Dios se va a revelar, se va a derramar sobre aquellos que no le hablen la verdad a su criatura, a su pueblo, a aquellos que Él hizo con sus manos y le dio aliento de vida, y a través de ese aliento de vida que Dios le dio al primer hombre llamado Adán, déjame decirte que nosotros de él salimos, porque Él lo hizo. Dios quiso hacerlo. Y si retenemos la verdad de Dios y no se la decimos, no la proclamamos a fuerte y alta voz a los cuatro vientos, para que el hombre sepa que solamente hay que adorar a Dios, hay que buscar de Dios, hay que hacer la voluntad de Dios. Si no lo proclamamos, si no lo decimos, la ira de Dios se va a revelar contra aquellos que detienen la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios ha manifestado su palabra, y su palabra es Jesucristo. La Biblia sigue hablando en el libro de San Juan, que después vamos a seguir leyendo, que Jesucristo es el verbo de Dios. ¿Qué quiere decir? Es la palabra de Dios que se hizo hombre. Fue manifestada a nosotros, fue manifestada delante de los hombres, para que todos se dieran de cuenta de que Dios mismo, después de que el hombre había pecado, se proveyó de una salvación para nosotros. Se reveló a través de su palabra, reveló a su Hijo Jesucristo. Lo tuvo que enviar como hijo porque el hombre fue que pecó. Tenía que tener la misma sustancia. No nació igual como cuando hicieron al hombre. Él no lo hizo así. Fue su palabra que Él envió. Y vamos a mirarlo aquí. Ahí mismo en el libro de San Juan, capítulo 1 y comenzamos en el verso 1 y después vamos a pasar al verso 14. Dice la Biblia: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Te das de cuenta? Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir? Después yo voy a seguir leyendo. ¿Qué quiere decir? Que la palabra, gloria a Dios, era Dios. Estaba con Dios. En el principio con Dios. La palabra de Dios. Dios envió su palabra para hacerla carne, para ayudarnos a nosotros, para salvarnos a nosotros, para acercarnos nuevamente hacia Él, para acercarnos a Él mismo. Porque el hombre cuando pecó estaba muerto en sus delitos y su pecado. Ahora mismo aquel que no le sirve a Dios está muerto en sus delitos y sus pecados. Y Jesucristo tuvo que venir para acercarnos a Dios,
para darnos vida juntamente con Él. Depende de nosotros. Si nosotros queremos esa vida, tenemos que aceptar a Jesucristo, el sacrificio que Él hizo, y andar en su camino y glorificarle a Él. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Te das de cuenta? Todas las cosas la hizo, gloria a Dios, el Verbo, la palabra de Dios. Por medio de su palabra es que todas las cosas existen. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién está la vida? En su palabra, en Jesucristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros no queremos entender, pero aquí estamos para hablar y revelar, si tú no la sabes, la palabra de Dios en tu vida, para que tú puedas entender y amar a Dios y buscar de Dios, y solamente tener un solo Dios, porque un solo Dios existe, un solo Dios verdadero, de Dios verdaderos, un solo Dios, y ese fue el que hizo todas las cosas, el creador del mundo, de los cielos y la tierra. Y por cuanto el hombre pecó, tuvo que proveerse de sí mismo, de su palabra, enviarla a la tierra para volver a acercarnos a Él mismo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece. Cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios creó todas las cosas, Él tuvo que separar la luz de las tinieblas. Y después que el hombre pecó, estaba lleno de tinieblas. Y tenía que venir Él a separar nuevamente la luz de las tinieblas, abrirle los ojos del entendimiento al hombre y revelarle y enseñarle que por medio de Él mismo, que se hizo carne, que tuvo que venir, gloria al Señor, enviar su palabra y hacer la carne para que nosotros volvamos a estar unidos nuevamente a Él. El verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y lleno de gracia y de verdad. Ese verbo se hizo carne. ¿Quién fue que se hizo carne? Jesucristo. Cuando el ángel Gabriel fue donde estaba María y le habló y le dijo que el Espíritu Santo vendría y haría sombra sobre ella, ella le dijo: hágase en mí de acuerdo a tu palabra. ¿Te das de cuenta? Aleluya. De acuerdo al mensaje que Dios le mandó. Y el mensaje que Dios le había mandado era que depositaría, gloria al Señor, la salvación en su vientre. La salvación del hombre. Depositaría a su unigénito. Depositaría su palabra en su vientre, la cual se haría carne.
para reconciliarnos nuevamente con Dios, para salvarnos, para unirnos nuevamente con Él. Hay algo muy triste que yo estaba mirando y decía, wow, Señor, tú tienes una razón tan grande cuando dice que le dan, que adoran y rinden culto y glorifican y hacen tantas cosas a la criatura en vez de adorar, glorificar y darle culto, servirle y darle gracia al Creador. Porque las criaturas sin el Creador no son nada. Porque si el Creador no la hace, no hay criatura. ¿Te das cuenta? Entonces se le da gloria, se le da honra, se le rinde pleitesía, se le alaba a lo que Dios creó en vez de alabar, glorificar al que creó las cosas. ¿Quién es más grande? ¿El que crea o el creado? El que crea es más grande que el que fue creado. El que creó fue el que lo hizo. Aleluya. Y si Él no lo hubiera hecho, no hubiera existido. Nosotros tenemos que darle gloria a Dios, porque Dios fue el que creó todas las cosas. Tanto así que envió su propia palabra para salvarnos. Envió a Jesucristo, que quiere decir que es el mismo. Jesucristo es el mismo Dios, porque es la palabra de Dios. La Biblia nos dice, y nosotros lo leímos hace poco, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Te das cuenta? Quiero recalcarlo, y el verbo era Dios. Y quiere decir que el mismo Dios se proveyó de sí mismo para enviar salvación y unirnos nuevamente con Él. ¿Cómo lo hizo? Ese es el misterio que tú, cuando si llega allá arriba, le vas a preguntar a Él mismo. ¿Por qué lo hizo? Porque nosotros estábamos sin Dios y sin salvación, separados de Dios. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios quería volver a reconciliarnos consigo mismo. Dios quería volver a unirnos consigo mismo, porque Dios hizo al hombre para tener comunión con el hombre. Porque Dios ama al hombre. Cuando yo digo hombre, estoy hablando de la raza humana. Eso es lo que quiere decir hombre, la raza humana. Ahí está incluido el hombre y la mujer. ¿Qué quiere decir? Está el femenino y el masculino incluido. No quiere decir que sea lo mismo, porque el hombre es hombre y la mujer es mujer. Gloria a Dios. Pero son humanos. Son humanos creados por Dios. A Adán lo creó del polvo de la tierra, la mujer la creó de la costilla del hombre, de la misma esencia. Pero claramente Dios dejó establecido, y déjame decirte que hizo la diferencia entre los dos sexos. Sexo masculino, sexo femenino, varón y varona. Cuando Dios, no me estoy saliendo del mensaje, esa es otra verdad que tú tienes que conocer. Cuando Dios creó al hombre, gloria al Señor, Adán, y Adán le puso el nombre a todas las cosas. Cuando Dios creó la mujer de la costilla del hombre y se la trajo al hombre, el hombre dijo, gloria a Dios, Adán dijo, esto es ya carne de mi carne, hueso de mi hueso. La llamaré varona, porque del varón fue tomada. No dijo fue tomado, fue tomada. Femenina, mujer. Cuando Adán, después que se enojó con Eva, le dijo Isha, que quiere decir madre de todos los vivientes. ¿Te das cuenta? Madre de todos los vivientes. Esa es otra verdad que tú tienes que conocer. Pero vamos a seguir. Si nosotros retenemos la verdad de Dios, nosotros vamos a tener juicio. Nosotros que si la sabemos y la retenemos y no se la decimos al pueblo que tiene los ojos ciegos, que está en tiniebla,
oye, nosotros tendremos juicio. Hay muchos que no quieren decir la verdad de Dios, porque quieren que sea ellos mismos que se le adoren, que se le alabe, que se les rinda pleitesía, que se les rinda servicio, que lo pongan en un altar. Pero déjame decirte que el único que tiene que rendírsele culto, que tiene que rendírsele servicio, que tiene que adorarse, que tiene que darle gracia, es al Dios del cielo. Porque si no se hace eso, la ira de Dios se va a revelar contra aquellos que retienen la verdad y contra aquellos que saben la verdad y hacen lo que les da la gana. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios no nos deja ciegos, no nos deja sin ver la verdad. Dios siempre está constantemente enseñándonos su verdad, para que nosotros podamos entender quién es Dios. Dios no anda oculto, porque el que anda oculto es el que está en tinieblas. Dios siempre nos ha dado libertad. Dios siempre, de una manera o de otra, quiere que nosotros lo desconozcamos y entendamos que solamente Él es Dios. No hay otro Dios fuera de Él. Y si es Dios, a Él es que tenemos que adorar. A Él es que tenemos que rendirle pleitesía. A Él es que tenemos que darle gracias. Porque ninguna otra persona, ninguna otra gente, ninguna criatura puede hacer nada por nosotros. Sino que si Dios a través de esa persona se manifiesta y su palabra, que no regresa vacía, oye, es hecha realidad. A través de su palabra, que Dios la premia, que Dios no la deja que caiga al piso, que esa palabra no regresa vacía. A través de su palabra es que se hacen los milagros, a través de la palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque la fe es la que a través de la palabra de Dios, que nosotros lo creemos, se hacen los milagros y todas aquellas cosas. Aquel centurión romano le dijo a Jesucristo: envía tu palabra. Oye, siendo Jesucristo la misma palabra, envía tu palabra y mi siervo sanará. Porque él sabía que la palabra tenía un valor, y tiene un valor la palabra de Dios. La palabra de los hombres se la lleva el viento, porque dicen una cosa y hacen otra. Hablan muchísima mentira, pero Dios nunca miente. Su palabra se cumple. Le puede poner el sello que la palabra de Dios se cumple porque se cumple. Por eso no podemos ni debemos. No debemos, porque poder cualquiera puede. Pero todo no es lícito, pero no todo conviene. Todo no es lícito, pero no todo edifica. No debemos de ocultar la verdad de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Te das cuenta? Su deidad es revelada, se hace visible. Todo lo que era invisible se hace visible a través de la creación. Aleluya. A través de todo lo que Dios creó. Nosotros miramos, como yo te estaba diciendo al principio, uno puede mirar esos árboles, qué lindos se ven, ¿eh? ¿Qué hombre puede hacerlo? Puede sembrar la semilla y nace. Pero una persona puede hacer un árbol. Bueno, si lo hace de papel, lo pinta, lo dibuja, así hace un árbol.
pero hacer el árbol como debe de hacerse el árbol y sembrar el árbol y hacerlo nacer el árbol. Tú tienes una semilla, pero esa semilla ya Dios la había hecho, ¿verdad que sí? No fue el hombre que hizo nada, fue Dios que hizo ese árbol que diera fruto según sus especies, dice la Biblia. Semilla según sus especies. El hombre puede pintar un árbol en un papel, pero hacerlo que nazca con sus manos, hacerlo y decirle nace y va a nacer. No te engañes, que a través de la creación, que a través de todo eso que tú estás mirando, tú puedes ver la mano de Dios obrando a través de todo eso. No el hombre, no es la mano del hombre. La mano del hombre lo que hace es que daña la creación de Dios, y la ha dañado la creación de Dios. Porque lo que han hecho es que han cortado todos los árboles y han llenado todo el mundo de polución, de contaminación. El hombre lo que hace es que contamina lo que Dios hizo. Y puede hacer algo mejor. Si se dispone el hombre a hacer algo mejor, puede hacer algo mejor. No estar contaminando la creación de Dios, no estar dañando la creación de Dios. Vamos a leer otra vez el 20, me gusta mucho. Todo me gusta, gloria a Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, oye eso, su eterno poder y deidad, aleluya, y su deidad, que quiere decir que el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, esos tres son uno, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La deidad de Dios se hace visible desde la creación del mundo. Cuando Dios comenzó a crear todas las cosas por su palabra, cuando dijo hágase la luz, y ahí comenzó su palabra a actuar. Y cuando iba a ser el hombre, dijo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Hagamos, que quiere decir que ahí estaba el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estaba Él, el Espíritu Santo y su palabra. Y esos tres no se pueden dividir. Los tres son uno. Esa es la deidad completa. Gloria al Señor, aleluya. No se pueden dividir. Y a través de todo eso que Él ha hecho, nosotros podemos verlo manifestado en ella. Siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Todo se ha revelado, como te estaba diciendo, a través de todo lo que Dios ha hecho. Y quiere decir que no hay nadie que tenga excusa. Si tú ves la creación de Dios, tú no tienes excusa, porque tú estás mirando a Dios a través de su creación, de todo lo que hizo, no lo que hizo el hombre. Porque el hombre, como te dije y te sigo diciendo y te lo voy a seguir diciendo siempre, el hombre lo que ha dañado la creación de Dios. Pero lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Dice la Biblia, lo hizo en gran manera bueno. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Oye, déjame pararme aquí. Habiendo conocido a Dios, que quiere decir que no hay uno que no haya visto la creación de Dios y no haya conocido a Dios a través de su creación, de su criatura, de todo lo que Él hizo. Aparte de eso, muchos lo han conocido a través de su palabra que se le ha ido revelando, que han ido a una iglesia, han recibido a Jesucristo y después lo que hacen es otra cosa. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Que sabiendo la verdad, que sabiendo que Dios existe, en vez de darle gracias a Dios, oye, cada día nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Solamente porque abrimos nuestros ojos,
Porque ese aliento de vida que nosotros no tenemos aquí, tenemos para nosotros levantarnos, para nosotros poder caminar, para nosotros poder hacer todo lo que tenemos que hacer. Ese aliento de vida tenía que estar en nosotros y ese aliento le pertenece a Dios. Acuérdate que cuando Dios hizo al hombre, sopló en su nariz aliento de vida y vino a ser el hombre un alma vivificada. Un alma vivificada. Y por eso solamente que nosotros nos levantamos y abrimos nuestros ojos, solamente por eso nosotros desde que nos levantamos, desde que abrimos nuestros ojos, gracias Señor, porque tú permitiste un día más de vida en esta vida, en este caparazón que tú creaste. Gracias Dios, te amo, te glorifico, te doy gloria por lo que hiciste, que nadie podía hacerlo sino tú. Aleluya. Porque solamente Dios puede dar vida. El hombre está inventando vida, pero la vida que el hombre puede inventar es muy diferente. Dios sabe todos los órganos, cómo lo puso en cada lugar que está. Dios sabe todo lo que hay en nuestro cuerpo. Dice que aún los pelos de nuestra cabeza están contados por Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y nosotros no queremos glorificar a Dios. Y si vemos cualquier Juan de los Palostres, como dicen por ahí, que se levanta y dice que está haciendo esto, está haciendo aquello, según para Dios, ahí se levanta todo el mundo a darle gracia, a darle gloria, en vez de glorificar a Dios y darle gracia, glorifican a la criatura y le dan gracia. Y eso, delante de Dios, la ira de Dios se va a derramar. Porque Dios es Dios. No hay otro fuera de Él. Al que se le tiene que rendir culto, al que se le tiene que rendir, te dije que te lo voy a seguir repitiendo, al que se le tiene que dar gracia, al que se le tiene que glorificar, es a Dios. Dice, sino que se envanecieron, oye, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué quiere decir? Que razonaron a su manera. En otras palabras, que hicieron lo que le da la gana. Se puso en su mente, ay no, porque aquello está bueno, merece que se le dé culto, que se le dé gracia, que se le ponga hasta lo alto. A eso es que le vamos a dar gracia, vamos a darle culto. Y eso no fue quien lo salvó, quien lo hizo, quien lo sanó, quien lo libertó, sino que solamente Dios lo hizo, lo salvó y lo libertó. Pero se envanecieron en su razonamiento. Con Dios no hay que razonar, a Dios hay que creerle. A Dios hay que creerle. No razones mucho porque el diablo te mete una mentira. Si tú le crees a Dios, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados por carne, ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino por medio de Dios. El razonamiento con Dios no vale nada. Tú solamente tienes que creerle, tener la fe, tener la seguridad de que Dios es Dios. No hay nada más que valga la pena que tú tengas que postrarte delante de Él, ni de ella, ni de nada. Nada más que delante de Dios. Póstrate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Póstrate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es tu escudo. Solamente delante de Dios tienes que postrarse. Jesucristo se lo dijo al mismo Satanás,
En el tiempo de que Satanás estaba tentando a Jesucristo, que le había dado 3 tentaciones. Y una de ellas le dijo, mira, lo subió al pináculo, te doy todos esos reinos si postrado me adora. Y Jesucristo mismo, siendo la palabra de Dios, aleluya, le dijo a Satanás, vete de mí, Satanás, al Señor tu Dios adorará y a él